Un tema que estamos escuchando y mucho en estos últimos días es el hantavirus. Uh-huh. Mira, vale, creo que hay que aclarar un poquito el tema. Uh-huh. Primero, en nuestra región no hay ese tipo de ratón. Sí. El ratón es un ratón pequeño, que tendrá unos 9 centímetros, que tiene un cuerpo pequeño y una cola larga, por eso se llama ratón colilargo. Tiene un nombre difícil, no viene al caso contarlo. Pero sí comenzó, se le empezó a llamar ratón de los Andes, porque el primer caso fue descubierto en Chile, en el 95. Uh-huh. Y luego ya empezaron las localidades del sur de la Patagonia nuestra a tener, al estar colindantes con esa región, a tener este tipo de ratón, que no es urbano en general, vive en los matorrales y en todos los montes, pero lamentablemente los últimos casos en esa ciudad de Epuyén, ahí está, uh-huh. No me salía, bueno, ya no es la primera vez que se da. Sí. Yo creo, hay otros casos en el norte argentino, en Jujuy, hay otros casos así. Córdoba no está dentro del mapa. Podríamos hacer una diferencia, lo que es una endemia, lo que es una epidemia, lo que es una pandemia. Son las tres, desde el punto de vista de infectología, se llaman, depende cómo afecte. Si es pandemia es mucho. Claro, depende de la escala. Uh-huh. Tú lo has dicho, casi todo el mundo estaría afectado. Claro. ¿Te acuerdas cuando fue la gripe porcina? Hubo muchos, la aviar, hubo muchos casos que se distribuyeron en el mundo. Uh-huh. Eso no pasa acá. Endemia significa una pequeña partecita, que sería este caso, uh-huh. Una endemia. Este ratón va ligado a lo que es mugre, a lo que es suciedad, uh-huh. A lo que es... El ratón está contaminado y él es el que transmite la enfermedad. ¿En dónde? En su saliva, en sus excrementos y en la orina. Se consideraba hasta ahora, por eso han cambiado la visión, se consideró que la transmisión era del ratón al ser humano y no interhumano. Pues ahora se está estudiando también que hay transmisión, debido al último caso que fallecieron varios de una misma familia, que hubo transmisión entre interhumanos. ¿Por qué se contagia? Bueno, primero se considera que el ratón pasa o por arriba de un alimento, vuelvo a lo mismo, con la orina, con el excremento o con la saliva del ratón, o pasa por una botella, por una lata o por algún instrumento que después nosotros nos llevamos a la boca. Uh-huh. La otra posibilidad sería de que hubiera un galpón, un piso de poco limpio, que ahora vamos a hacer hincapié en eso, y el polvo se aspire. Es decir, yo estoy barriendo, hay polvo en suspensión dentro de esa habitación y entonces lo aspiro y me contagio de esa manera. Y la otra sería por una herida, uh-huh. Pero esa sería ya la gente que trabaja en el campo, que está más expuesta. Sí, en estas épocas hay mucha gente que acostumbra a acampar, a vivir en carpa y hay una serie de condiciones que serían las requeridas para no contagiarse. Uh-huh. En esas zonas. ¿No hay vacuna contra esto? No hay vacuna y lamentablemente si vos me decís, ¿se puede tratar? No. ¿Por qué? Se tratan solamente los síntomas. Todo lo que sea virósico, lamentablemente no tenemos cura, porque si no tendríamos cura para una gripe y hay que pasar los 7 días, uh-huh. El estado gripal dura. Si no tendríamos cura para el SIDA, que lo único que tenemos son retrovirales, es decir, frenar la duplicación viral, pero no hay cura como tenemos con una bacteria. Uh-huh. Y esa diferencia la vamos a empezar a hacer para que la gente entienda. Yo tengo una angina roja, yo tengo la boca me duele la garganta, es una angina roja, voy y me compro el antibiótico. Está mal hecho, uh-huh. Porque si no es una angina bacteriana y es viral, estamos haciendo un antibiótico al divino botón y cuando realmente lo necesitamos no nos sirve. Esa costumbre de un antibiótico muy conocido, pasamos por la farmacia uh-huh. Y lo tomo. Bueno, en este caso comienza como una gripe. Lo que pasa es que estos casos específicamente están dentro de una zona endémica, entonces ya los médicos hacen, digamos, una mirada especial para llegar a ver si no está este tipo de virus dando vuelta. Sí. Por suerte en nuestra región no lo tenemos, pero es para cuidarnos. Uh-huh.
¿Qué tenemos que cuidarnos? Desmalezar las casas que tienen yuyos alrededor. Los pisos de tierra, si hay, o de cemento, si es necesario, se humedecen, se barren, pero se barren con barbijos, más si ha estado cerrado el galpón, si ha estado mucho tiempo sin habitar, y que no haya polvo en suspensión, como decíamos que era una de las causantes de aspirar el virus de esa manera. Una vez que se limpió con barbijo, aunque sea con un pañuelo atado en la boca, recién ahí a los 30 minutos se puede entrar. Los utensilios que tengamos dando vuelta, más si estamos de camping o lo que fuere, y quedaron al aire libre, lavandina. Una de lavandina en 10 veces, es decir, 9 de agua por una de lavandina en proporción. Siempre lo que sea lavandina. Yo le tengo un poquito de aversión a las latas. Las latas, vos viste que se abren, estamos en la calle, destapamos la lata y nos ponemos la lata en la boca. Eso no se debe hacer. Lamentablemente, por un lado, me decís, bueno, estamos haciendo una campaña, porque yo he estado en lugares donde no se usan más las pajitas, los sorbetes. Sí, pero tendríamos que pasarlo a un vaso, y enjuagar la lata primero. Es decir, hay ciertas cosas, entonces dijimos la lavandina, el deyuyar, el no dormir al aire libre, sí o sí dormir si es que estamos de camping en una carpa, pero no al aire libre. Hay muchas maneras de poder evitar que esta enfermedad llegue a nosotros. Esta enfermedad, cuando se sienten los síntomas, ya hay unos cuantos días de incubación. Sí, tiene incubación larga, vos sabés que... O sea que si alguien viene de otro lugar que lo tenga sin ningún síntoma, porque comienza a sentirlo luego, puede contagiar. Sí, tiene que avisarle al médico de la posibilidad de dónde viene. Claro. Es decir, que le puede ser... Pero alguien puede tenerla y no saberlo. Tú lo has dicho, sí. Lo único que el médico sí o sí llegó a ver Rotarán de dónde estuviste, de dónde venís, estuviste con alguien que estaba enfermo, o realmente venir de una zona endémica. Claro. La no incubación, sepa que es portador, digamos. Sí, 20, 25 días, claro. Hasta hay casos de 40, 45 días. Y recién se empieza a sentir los síntomas. Que recién se empiezan a sentir los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Al principio como una gripe, sí, con dolores articulares, musculares, fiebre, decaimiento, todo lo que normalmente nos hace la gripe, los síntomas que tenemos, y después hay síntomas digestivos también, con diarrea y trastornos gastrointestinales, y por último, que es la complicación más, digamos, grave en estos casos, la parte pulmonar, que es la que, si hubo muerte, es porque se complica la parte pulmonar, cardiopulmonar sería. ¿Y cómo se trata? ¿No es mortal a veces? Sintomatológico, sí. La mejor manera es agarrarlo lo antes posible, claro. Pero solamente se van tratando los síntomas de acuerdo a cómo van apareciendo. No hay otra manera, y como el periodo de incubación es tan largo, vuelvo a lo mismo, hay que preguntar, hay que ver dónde es esa persona, dónde vino y qué tipo de actividad. Suponete que me diga, estuve en el sur, en el Bolsón, con una carpa al aire libre y haciendo vida, o de mochilero. Sí. Entonces es realmente tener cuidado, pero sobre todo yo diría que, ¿qué manera? Acá vos me decís, no hay un ratón que contagie, es cierto, en esta zona, pero tenemos ratones. Y tenemos lauchas, y tenemos sitios con yuyos. Tremendo, y eso Sí. A eso voy, tendríamos que extremar, así como cuando decimos, estaba el dengue, hay que descacharrar, hay que dar vuelta a los cacharros, no se tiene que juntar agua ni una goma, no tendríamos que tener nada en el patio nuestro, nada que nos sirva. Claro. No creo que tengamos un florero para donde prolifere el dengue 3 meses seguidos. Claro. Las flores las tenés que cambiar. Y en el patio pasa lo mismo, tener la precaución que si tenés una botella, porque algunas veces tenés un envase por eso de cartón, lo das vuelta, que no junte agua. Bueno, así sería con respecto a los yuyos. Y en esta época, para colmo con tanta humedad, nosotros tenemos numerosos sitios baldíos y no toda la gente no toman conciencia. Tú lo has dicho, y si no, le tiro la basura al de al lado. Claro. La saco yo de mi casa y la tiro al de al lado. ¿Y qué gano con todo eso? Sí. No, yo creo que la prevención en estos casos estaría en primer lugar. La enfermedad sí ha llevado a la muerte, pero si tomamos los recaudos necesarios y nos cuidamos el ambiente, higienizamos nuestra casa, limpiamos, como dije, con lavandina, tenemos la precaución, todo lo que sea que se compra, la latita. Yo te pregunto, en general puede haber una gente que repone la heladera en el comercio y le pasa un trapito a la lata,
pero hay otros lugares, sobre todo los de veraneo, que así como viene del cajón pasa a la heladera de exhibición. Y bueno, hay muchas maneras de contagiar. Entonces tengamos cuidado, y yo creo que con cuidado, y cambiar un poquito nuestra manera de vivir en la parte higiene. Yo creo que tenemos un gran porcentaje a favor.